Bueno, muy bien. Nos habíamos quedado en que este valor, esta fila, CJ menos ZJ, representaba algo muy importante que era el costo de oportunidad. Que las variables básicas tenían un costo de oportunidad igual a 0 porque ya estaban en la base, y que las variables que estaban fuera de este vector y que valían 0 y que se denominaban variables no básicas, tenían un valor que en este caso es positivo, ¿sí? Y que representan, digamos, el incremento del funcional por unidad de incremento de esta variable. Esto es para un problema de maximización, obviamente. Esto quiere decir que cada vez que fabrico una unidad de x1, el funcional va a crecer en 3 unidades. Y cada vez que fabrico una unidad de x2, el funcional va a crecer en 5 unidades. Por convención, vamos a elegir y avanzar evolucionando por el lado de x2, dado que x2 produce un mayor impacto en el aumento del funcional que x3. Ahora bien, este método es iterativo. Cada matriz va a representar a un vértice del hiperpoliedro o del espacio de soluciones factibles. Avanzar por x2 significa esto, como lo indica esta flechita, que voy a saltar de este punto a este punto. Por lo cual voy a tener que construir ahora la matriz que corresponde al punto B, cuyas coordenadas ya sabemos para el caso de x1 y x2, es decir, el punto B tiene coordenadas 0, 120, pero lo sabíamos del método heurístico gráfico anterior. Vamos a ver cómo lo hacemos acá. Entonces, como la base, que en este caso es el vector xk, tiene 3 filas, si introducimos una variable, tenemos que sacar una variable. Y entonces acá aparece el concepto de phi sub k. Este concepto de phi sub k es el concepto que me permite decir qué variable sale. Es decir, mientras el concepto de cj menos zj me permite decir cuál es la variable de entrada, porque elijo la de mayor módulo, el concepto de phi sub k me permite decir cuál es la variable de salida. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Lo que voy a hacer, a ver si puedo encontrar la pluma, esta será la variable de entrada. Y entonces ahora, para hallar phi sub k, voy a dividir el b de esta fila por el coeficiente tecnológico que corresponde a esta fila, que en este caso es 230 dividido 1. Lo mismo para esta fila y lo mismo para esta fila. Entonces, cuando voy a construir el phi sub k, me encuentro con que para la primera fila S1 es 230, para la segunda es 125 y para la tercera es 120. ¿Esto qué significa? Que cuando estoy en este punto, en el punto B, hice 120 de alcohol tipo 2, que corresponde a x2. Ahora, en ese punto estoy en el eje, por lo tanto, x1, si estoy en el eje x2, vale 0, con lo cual x1 sigue estando fuera de la solución, es decir, x1 vale 0, como también lo vemos acá, y x2 vale 120. Es decir, lo que voy haciendo es, ¿qué variable voy haciendo que evolucione x2? Hasta que la primera variable se haga 0. ¿Cuál es la que se hace 0? S3. ¿Por qué? Porque si x2 es 120, evidentemente S3 es 0. Entonces, x2
la columna de x2 y la fila de S3 representan x2 la variable de entrada y S3 la variable de salida. Del cruce de estas dos variables vamos a encontrar un elemento de la matriz de coeficientes tecnológicos muy importante, que es este que está acá, que se denomina elemento pivot. Este elemento pivot va a permitir pasar de la primera matriz a la segunda matriz, que en este caso va a representar el punto B. Entonces, la próxima matriz va a tener una estructura similar, ¿sí?, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero vamos a ver cómo cambian los demás valores. ¿Está bien? Entonces, recuerden que la próxima matriz va a decir S1, S2, y donde decía S3 vamos a poner X2. Entonces lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que va a aparecer ese punto. Recuerden que esto es un método iterativo que va explorando de vértice en vértice hasta que llega a un punto. Después vamos a aprender a leer cuándo termina y cuándo nos dice que llegó al óptimo. Ahora, el proceso de transformación de esta primera matriz que representa el punto A a la segunda matriz que representa el punto B es un proceso de reducción matricial que se denomina transformación de Gauss-Jordan y que vamos a tratar de aprender rápidamente y que después deberán ustedes practicar. En principio, la fila del pivot que representa en la nueva matriz a la variable x2 se divide todo por el pivot. Es decir, que como el pivot es 1, todos estos números se van a volver a repetir. Ahora con una base que dice S1, S2 y X2. Esta es la regla que representa la transformación para el resto de los números, en base al elemento pivot. Es decir, tenemos que fijar cuáles son los ortogonales y construir con los ortogonales el número que iría acá en la nueva matriz a partir de la anterior. En la anterior matriz lo llamamos B y en la nueva matriz lo llamamos B'. Entonces debemos configurar esta estructura en base a los ortogonales y a la diagonal del pivot, que siempre va a ser el número a transformar, y con esta reglita calcular el B' a partir del punto pivot. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver. Dijimos, esta sería la matriz, o sea que vamos a escribir. Esto lo podemos escribir, esto lo podemos escribir porque lo leemos de acá. Muy bien. Esto lo podemos escribir porque dijimos que la fila del pivot dividíamos todo por el pivot y el pivot en la matriz anterior resultaba ser igual a 1. Entonces esto lo podemos volver a escribir y ahora tenemos que calcular todos estos números y tenemos que volver a calcular todos estos números. Y lo mismo que estos números. Pues bien, veamos este 110 cómo surge. Pero lo tenemos que ver de la matriz anterior.
la primera matriz, aplicando esta regla. Entonces, voy a borrar para que no se confunda. Bien, ahora borro y voy a explicar cómo se construye ese 110. Si este es el pivot, entonces lo voy a construir a partir de este número, de este número, de este número y de este número. Y este número es el pivot. Y lo que voy a transformar es el número 230. Y entonces, el número 230, ¿cómo lo transformo? Dice, la regla dice B', que es esto es B', el 110, va a ser igual a 230 menos 120 por 1 dividido el pivot. Entonces, 230 por 120, perdón, 230 menos 120 por 1 dividido el pivot. ¿Qué es lo que dice acá? B menos A por C sobre P. Es decir, esto es B, esto es B, esto es A y esto es C. Y este es el pivot. Entonces sería B menos A por C dividido P. Y de ahí surge el 110. Lo mismo con este 10. Este 10, ¿cómo surge? Este 10 surge aplicando la misma regla. Voy a borrar, pero lo vamos a tener que hacer en el próximo video.